Vamos a ir a nuestra Biblia en este día, a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a estar leyendo allí de los versos 38 al 42. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Jesús visita a Marta y a María, es el título que la Reina Valera le pone. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre bueno, una vez más nos exponemos a tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que la uses en medio nuestro, que hables a nuestras vidas, Señor, a la vida de todos aquellos, Señor, que puedan exponerse, Señor, a este mensaje, que tu iglesia pueda ser edificada, y si hay personas en medio nuestro que aún no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado. Es un favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje nosotros vamos a disertar con el título La prioridad del cristiano. La prioridad del cristiano. Y primero quisiera ver, ¿verdad?, lo que significa prioridad. Prioridad es el orden en el tiempo de las cosas en cuanto a su importancia, ¿verdad? Y quisiera darle un ejemplo, ¿verdad? Para estas fechas nosotros pudiéramos tener prioridades equivocadas. Y cuando digo para estas fechas me refiero a estas fechas de Navidad, a estas fechas de Nochebuena, a estas fechas de Año Nuevo. Las familias se afanan mucho. ¿Por qué? Por la comida, se afanan por la celebración, se afanan por lo que van a comprar, se afanan hasta por pintar, se afanan por un sinnúmero de cosas, por la bebida. Convierten estas cosas básicamente en su prioridad. Ciertamente, aunque la comida, la bebida y todo lo demás son cosas que tienen su importancia, pero no son número uno en el orden de prioridades para estas fechas. No deben ser. ¿Cuál debe ser la prioridad en estas celebraciones? Bueno, podría ser o es disfrutar de la compañía de nuestros familiares, disfrutar de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que algunos vienen de lejos y a veces vienen hasta una vez al año, que no vemos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegan estas fechas? Bueno, que usted empieza a preocuparse por todo lo que tiene que hacer y deja de lado las cosas que de verdad deben tener prioridad en nuestra vida. Ahora, en el contexto de la vida cristiana, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser la prioridad del creyente? Lo que está en primer lugar, lo que es más importante para nosotros como creyentes. ¿Cuál debe ser? Bueno, precisamente eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este pasaje en esta mañana. Nosotros empezamos nuestra historia en el versículo 38. Marta, María y Lázaro eran hermanos y eran una familia que Jesús conocía, y aparentemente en este pasaje es la primera vez que Jesús entra en contacto con ellos. Dice el versículo 38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, este relato aparece una sola vez. Este relato de manera particular, al que Juan se refiere a ellos y a estos hermanos, recuerdan la muerte de Lázaro, pero este relato de manera particular aparece una sola vez y aparece en el Evangelio de Lucas, y se nos dice que iban de camino a una aldea. Y lo más normal era que Jesús fuese de camino de una aldea a otra, porque eso era lo que generalmente él hacía. Iba de una aldea a otra a predicar el mensaje del Evangelio. Y Lucas nos dice que entró en una aldea. Aquí Lucas no nos dice cuál aldea, cuál era el lugar que Jesús había entrado. No nos especifica. Pero si nosotros vamos a Juan, capítulo 11, versículo 1, allí Juan nos especifica cuál era la aldea en la que Marta, María y Lázaro vivían. Versículo 1 del capítulo 11 de Juan.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde? De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. O sea, esto nos deja dicho a nosotros que el lugar a donde Jesús entra cuando viene de camino, donde lo recibe esta mujer llamada Marta, es una aldea llamada Betania. Por eso sabemos nosotros que ellos vivían en esta aldea llamada Betania, que estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Por tanto, donde Jesús entra es a la aldea de Betania. Y una mujer, dice el versículo 38 en la parte C, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y la referencia que hace esta parte C, que dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, es un tanto impersonal. ¿Por qué es impersonal? Bueno, porque aparentemente ellos no se conocían. Es la primera vez en la que entran en contacto. Por eso la referencia es impersonal. Más adelante nosotros vemos que Jesús entra en contacto con esta familia y hasta llora cuando Lázaro muere. En el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró, porque luego él entra en contacto con esta familia. Pero parece ser que este es el primer momento en el que ellos se conocen. Marta es también quien recibe a Jesús. Dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y eso sugiere que Marta era la responsable de la casa, que Marta era la mayor, probablemente era viuda. La Biblia no dice ni habla del marido, pero probablemente era una mujer viuda, ¿verdad? Y Marta, el nombre de Marta también es un nombre arameo, y este nombre significa señora, lo cual también nos da a entender a nosotros la posición que ella tenía. O sea, el nombre está acorde, como es bastante frecuente en la Biblia, el nombre está acorde con la posición que ella tenía en la casa. Ella era la encargada de la casa, era la responsable, y en palabras de nosotros era la señora de la casa, ¿verdad? Ella era la jefa de la casa. Y Lucas nos dice en el versículo 39 que esta Marta, de la que en cuestión, tenía una hermana. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y en este pasaje, Marta es mencionada primero que María, pero el personaje principal de este pasaje es María. María es el personaje principal en esta historia. María es un ejemplo de cuáles son las prioridades que verdaderamente debe tener el creyente. María estaba a los pies de Jesús y le oía, y cuando Jesús se acomodaba para enseñar, María procura entonces estar lo más cerca posible de Jesús. Y la Biblia nos dice que ella estaba a sus pies, se sentó a sus pies para oír con más precisión lo que el Señor estaba enseñando, ¿verdad? Entonces la posición que María adopta acá es una posición conocida, porque los alumnos en el siglo I se sentaban así ante los rabinos para oír, pero hay un detallazo. Las mujeres no podían ser alumnas de los rabinos en el siglo I, pero esta es una visita ocasional, esto no es un salón de clase. Jesús está visitando este lugar, más bien fue invitado a esta casa, pero María aprovecha y se sienta a los pies de Jesús para oír lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Por lo que María, siendo mujer, esta era una oportunidad bastante doble, porque aparte de que ella no podía sentarse a los pies de Jesús como una alumna, aquí en su casa Dios le da esa gran oportunidad de ella oír de primera mano la palabra de parte del Señor, de manera que era un gran privilegio oír la palabra de Dios, y en esta ocasión directamente de los labios de Jesús, nuestro Salvador. O sea, María quería estar cerca, y esto indica, ¿verdad?, un intenso, un gran interés en oír la palabra de Dios. Y el tiempo imperfecto, esto es gramática, ¿verdad? El tiempo imperfecto acá del verbo indica que oía está en forma continua. O sea que María no es que oía en un momento y en el otro no, sino que ella estaba apegada a lo que se estaba diciendo, estaba completamente prestando atención a lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, estaba pegada a la palabra del maestro. Ni una mosca espantaba la atención que esta mujer estaba prestando. Nada, mis hermanos,
robaba su atención entre la enseñanza de Jesús que María estaba aprovechando en ese momento, en ese instante. O sea, no había nada más importante para María que no fuese oír la palabra de Dios. Podemos decir entonces que el oír la palabra de Dios era la prioridad de María. Y el oír la palabra de Dios, hermanos y amigos, debe ser la prioridad de todo creyente. La prioridad del cristiano es prestar oído a la palabra de Dios. Oír lo que el Señor quiere decirnos. Y María es el ejemplo del creyente que tiene sus prioridades en orden, mis hermanos. Ahora, para nosotros debe ser prioridad oír la palabra de Dios. Pero eso no es lo que nosotros a veces hacemos en la práctica, ni vemos en la vida de los demás creyentes. Son otras cosas que ocupan el corazón muchas veces de nosotros, y la palabra entonces pasa a un segundo plano. Con la boca decimos que qué bueno que la palabra de Dios, pero en nuestras acciones hacemos otra cosa. Y Jesús nos da una lección, ¿verdad? En una ocasión Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Recuerdan Mateo capítulo 4, es llevado por el Espíritu al desierto, a donde es tentado por Satanás, ¿verdad? Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, de hecho tenía hambre. ¿Y con qué lo tienta él? Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, capítulo 4, versículo 2 en adelante de Mateo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿verdad? Como era de esperarse. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero oiga la respuesta del Señor en el versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no está diciendo que el pan no es importante. Él no está diciendo que la comida no es importante. La comida es importante y de hecho él la necesitaba. Pero para él la palabra de Dios era mucho más importante. Nosotros necesitamos los alimentos para nuestro sustento. Necesitamos el agua, ¿verdad? Necesitamos todas estas cosas. Pero la palabra de Dios tiene y debe tener mayor importancia en la vida del creyente. En nuestra escala de prioridades debe tener, mis hermanos, el primer lugar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y debe ser viva en nuestras vidas y debe tener el primer lugar. Y María entendió esto. María entendió que la suprema prioridad de la vida del cristiano es oír con gran interés la palabra de su Señor, la palabra de su Salvador. Ahora, la actitud de María, mis hermanos, contrasta con la actitud de su hermana Marta. Su hermana Marta estaba en el mismo espacio, en el mismo lugar. De hecho, ella fue quien invitó a Jesús y a sus discípulos y quien era la anfitriona de esta visita, ciertamente. Nos dice el versículo 40 en adelante. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo estaba Marta? Marta estaba preocupada, estaba afanada, y esta palabra preocupada, ¿verdad? Del original se traduce arrastrado o arrastrada. Ella estaba siendo arrastrada por lo que representaban sus quehaceres. Sus obligaciones la habían arrastrado a ella y no le dejaban ver que era que de verdad tenía importancia. Los muchos quehaceres, las muchas obligaciones. Ella era la anfitriona. Usted ha sido anfitrión en una casa, ¿verdad? Las mujeres que están acá cuando van a recibir visita, desde que le dicen que van a recibir visita ya hay un problema, ¿verdad? Ya hay una presión. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué mantel voy a poner? ¿Cómo voy a recibir a esa gente? Si la comida me queda salada. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden traer este afán y pueden traer esta preocupación a la vida de alguien que está siendo el anfitrión en ese momento. Y Marta ciertamente era la anfitriona de Jesús y sus acompañantes. Y era usual, ¿verdad?, que Jesús no andara solo. Jesús andaba con sus discípulos, probablemente con otras personas más, y esto implicaba que había que atender.
Había que atender al maestro, había que proveerle, ¿verdad? Lo que él iba a necesitar mientras estaba allí. Por lo que las obligaciones, y yo sé que ustedes saben, se multiplican las obligaciones en el hogar cuando nos llega visita. Hay que cocinar para los invitados, hay que prepararle un lugar para dormir, etcétera, 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 y otro, etcétera. Entonces Marta dejó que esas obligaciones la alejaran de aquello que debió ser su prioridad, que era oír a Jesús, que era oír a Cristo. Era oír a Cristo, mis hermanos, escucharlo como lo estaba escuchando María. Ahora, lo que Marta estaba haciendo era malo. No, ¿verdad? Marta estaba siendo hospitalaria. ¿Qué tiene de malo ser hospitalario? De hecho, la palabra de Dios nos invita a ser hospitalario, ¿verdad? A recibir a las personas y tratarle bien. En las Escrituras, en Romanos capítulo 12, versículo 13, encontramos un ejemplo. Compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, de los creyentes, practicando la hospitalidad. O sea, la palabra de Dios nos invita a nosotros a ser hospitalarios. Hebreos capítulo 13, versículo 2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, atorpedaron ángeles. O sea, la hospitalidad, ¿verdad?, nos invita a la Escritura a ser hospitalarios. Y de hecho, la hospitalidad debe ser una característica del pastor, del anciano, del líder. Si usted va a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, habla de una necesidad de esa característica en la vida del pastor, en la vida del anciano. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. En esa lista, en esa característica, aparece la característica de hospedador, ¿verdad? De recibir personas, de tratar bien a las personas que vienen a tu casa. Pero en Tito también nos habla con relación a los obispos, capítulo 1, versículos 7 al 8, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, versículo 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero subraya la palabra ahí, hospedador. O sea, los creyentes, los pastores, los ministros deben caracterizarse por ser personas hospedadoras, según la palabra de Dios. O sea, lo que Marta está haciendo no es malo, no es malo lo que Marta está haciendo. Pero también la hospitalidad debe caracterizar a las mujeres piadosas, no solo a los hombres, a las mujeres que practican la piedad. Si usted va a 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 9 al 10, allí donde nos habla de la característica que tenían que tener las viudas para estar en la lista, aquí también se nos recarga que estas mujeres eran piadosas, ¿verdad? Tenían que ser piadosas, y una mujer piadosa, una de las características es su hospitalidad. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Y esto es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque hay características para las viudas, para los demás. A veces la iglesia no tomamos en cuenta ese detalle, pero esas características están en la Biblia. Pero estamos refiriéndonos a la hospitalidad. La mujer piadosa debe caracterizarse por practicar la hospitalidad. Llegan a mi casa, lo recibo, lo trato, lo cuido, siéntese por acá, mire esto. ¿Me entienden? La hospitalidad es una característica de los creyentes de manera general. Ahora, ¿cuál era el problema con Marta? Si Marta estaba ofreciendo hospitalidad, ¿cuál era el problema que Marta tenía? El problema de Marta se debe a que ella desvirtuó, ¿verdad? Desvirtuó sus prioridades. Ella desvirtuó sus prioridades. En ese momento, ella se estaba haciendo cargo y le estaba prestando más atención y dando más importancia a algo que no tenía más prioridad que oír la palabra de Dios. Ese fue el problema de Marta. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Pues se estaba quejando, se estaba afanando, y en ese sentido, mis hermanos, si ustedes lo analizan de manera más sensata, ella no estaba buscando agradar a sus invitados, ella estaba buscando satisfacerse ella misma, que las cosas quedaran como ella quería para ella sentirse
satisfecha, ¿verdad? Cómo iban a quedar las cosas. Y todas estas cosas daban como consecuencia que ella estuviese desesperada. A lo mejor a los calderos tenía que poner una cosa y poner la otra, y todo lo estaba haciendo ella sola, y ella quería que todo quedara tal y como a ella le gustaba, porque ella era la anfitriona de la casa. ¿Quién fue que invitó? Marta, ¿verdad? La comida quedó buena. ¿A quién era que va a agradecer? A Marta. Entonces Marta quería que todo quedara bien, y olvidó Marta entonces cuáles eran sus posibilidades, posiblemente para impresionar a Jesús y a sus acompañantes. Sin embargo, ella perdió la alegría, ¿verdad?, que nos da el privilegio de nosotros servir, porque estaba enfocada en otra cosa, tenía prioridades equivocadas. Porque cuando nosotros estamos sirviendo y estamos sirviendo con las prioridades correctas, nosotros nos gozamos en lo que estamos haciendo. Ahora, cuando las prioridades son equivocadas y usted está concentrado en usted mismo, en cómo lo van a ver y en que lo van a felicitar cuando usted termine, y no en las personas a las cuales usted le está sirviendo, ¿verdad? Entonces usted, cuando las cosas no están saliendo como usted quiere, cuando se nubla y usted ve que usted entonces empieza a ponerse bravito, a desesperarse, a hacer un sinnúmero de cosas. Cuando nosotros íbamos a hacer la cena, yo veía que estaba nublado, ¿verdad? Y yo sabía que en un momento dado podía llover. Y yo dije, bueno, vamos a hacer la frente de la iglesia. Si llueve, la metemos para allá adentro. Si no llueve, nos quedamos allá afuera. Pero hay personas que se trazan en su mente que tiene que ser afuera, y si llueve y tienen que poner todo adentro, entonces ellos no disfrutan, se les estropea todo. Se le daña el momento, porque no se está tratando de que la gente esté cómoda y disfrute, se trata de ellos. Entonces para Marta se trataba de ella. Todo lo que se estaba haciendo era inferior a lo que Marta estaba haciendo en la mente de Marta. Lo que ella estaba haciendo era más importante, y como no estaban saliendo las cosas como ella quería, entonces ella perdió la alegría y estaba nerviosa, estaba afanada, estaba estresada y estaba airada con su hermana. Porque mientras ella estaba ocupada, entendiendo ella que era lo más importante, su hermana para ella estaba perdiendo el tiempo. Estaba sentada a los pies de Jesús ahí, y Marta sudada, bregando con la cocina, bregando con los calderos. Así que cuando Marta no aguantaba más su ira, reprimida, viendo a esta muchacha embelesada ahí, ¿verdad? Porque María aparentemente no pestañaba. María estaba consciente de lo que estaba viviendo y estaba ante la palabra del Señor, y no pestañaba. Para ella no había nada más importante. Y Marta volviéndose loca. Y cuando ya Marta ya no aguantaba más, ¿verdad? Entonces Marta se acercó a Jesús, pero no se acercó para oírle, se acercó para reclamarle. Entonces Marta se acerca a Jesús, y Marta en el versículo 40, en la parte B, dice, acercándose, dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Pero ¿qué es lo que está haciendo Marta? Jesús está enseñando, y Marta viene y lo interrumpe. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Empieza a reclamarle. O sea, Marta estaba desenfocada, tan desenfocada, que olvidó para quién era su servicio. Porque era para ellos que ella le estaba sirviendo. Entonces ahora le está reclamando, le dio más importancia a sus quehaceres que a la palabra de Jesús. Pero Marta no solo le está reclamando a Jesús por no llamarle la atención a María como ella entendía que debía hacerlo. No solo lo acusa de descuidado, sino que también, además de acusarlo de descuidado, Marta le dice a Cristo lo que él tiene que hacer. En la parte 40, versículo 40, versículo 6, dile pues que me ayude. O sea, no solo le dice, a ti no te da cuidado, no te preocupa que yo esté bregando con eso, y que María no haga nada. Dile pues que me ayude. Le da una orden al Señor. Dile pues que me ayude. Estaba bien desenfocada. Marta se dejó arrastrar por sus muchas obligaciones. Se afanó, se enojó con su hermana, interrumpió las enseñanzas de Jesús, acusó falsamente a Jesús, estaba enojada, le dijo a Jesús lo que ella entendía que Jesús tenía que hacer. O sea, Marta definitivamente, mis hermanos, estaba fuera de control. Marta estaba fuera de control y dando a entender con sus acciones que lo que Jesús estaba enseñando era inferior a lo que ella estaba haciendo.
que la atención que estaba prestando María a lo que Jesús estaba diciendo también era inferior a lo que ella estaba haciendo. Y es precisamente lo que pasa cuando nosotros estamos desenfocados. Le damos importancia mayor a aquellos que verdaderamente lo tienen. Eso es lo que pasa cuando estamos desenfocados. Nos salimos de control, ofendemos, maltratamos a quien no debemos. Y eso lo hizo mal. Todo eso lo hizo mal. Y cuando estamos desenfocados en nuestras prioridades, nos irritamos con nuestro prójimo. Y en el lugar de trabajo, o con la familia, o en el hogar, le hablamos mal al ayudante, le hablamos mal al jefe, le hablamos mal al marido, le hablamos mal a los hijos, porque tenemos una ira reprimida, porque estamos concentrados en lo que nosotros queremos hacer y queremos que salga como nosotros queremos. Y cuando el compañero de trabajo no hizo lo que tenía que hacer para que las cosas salieran como yo quería y yo me luciera, entonces yo me siento mal. Entonces yo le hablo mal, entonces yo lo maltrato. Ahora, ¿qué es lo peor que nosotros hacemos? Que cuestionamos a Dios. Marta cuestionó a Jesús. Pero ¿y tú no ves lo que ella está haciendo? ¿Y por qué tú no le dices que haga esto? A veces nosotros llegamos al punto de cuestionar a Dios. Nos salimos de control, nos desenfocamos, perdemos el orden de nuestras prioridades y estamos sirviendo al Señor como estaba Marta. Porque Marta estaba sirviendo al Señor, ¿verdad? Lo que ella estaba haciendo aparentemente era para el Señor. Y creemos, como creía Marta, que su servicio era más importante que prestarle atención a Dios. Y nos afanamos, ¿verdad? Supuestamente, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Pero cuando vemos que no está saliendo como queremos, hoy no era para Dios, no está saliendo cuando queremos, entonces nos salimos de control. Y eso puede pasar en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Y pasa en la vida de muchos de nosotros. Y pasa en el servicio de la iglesia. Pasa con lo que nosotros hacemos en la iglesia. Pasa en el área ministerial. Yo conozco a alguien que se pone nervioso cuando tienen actividades. Y se vuelve loco y le da un boche a cualquiera de ahí. Marta, sal de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que verdaderamente tienen prioridad en nuestra vida. Pero note la respuesta de Jesús ante las acciones y ante la interrupción de Marta, ¿verdad? Note la respuesta que Jesús les da. Ahora, antes de la respuesta de Jesús, piense y contéstese usted mismo. ¿Cuántas veces usted se ha salido de control? ¿Cuántas veces usted ha actuado? Que empezamos a criticar a la pobre Marta, ¿verdad? Y yo quiero ser como María, y pobre Marta. ¿Cuántas veces nos hemos salido de control, al igual que Marta? Ahora, ¿cómo Jesús le responde? En el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, Jesús le respondió y repitió su nombre de una manera de intensificar emocionalmente lo que él estaba diciendo. Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, le dijo Jesús. Y mis hermanos, definitivamente ella estaba excesivamente mortificada y molesta por las cosas temporales. ¿No nos ponemos nosotros molestos por las cosas temporales? Por las cosas que van a pasar, que son pasajeras en este mundo. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que todas estas cosas que nosotros podemos ver van a pasar, pero que su palabra no pasará. ¿Y qué es lo más importante? Su palabra, ¿verdad? Su palabra es eterna. De hecho, la Biblia nos enseña que el Señor nos guiará a nosotros más allá de la muerte. Todo lo que nosotros tenemos acá, de este lado de la eternidad, lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar aquí, incluyendo nuestros nombres y nuestros cuerpos. El Señor nos va a guiar más allá de la muerte. Y Marta estaba tan desenfocada que no tomó en cuenta que había algo más importante. Jesús le dice: solo una cosa te es necesaria. Y esa cosa necesaria era escuchar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos limpia. Es
la palabra de Dios que nos vivifica. Es la palabra de Dios que nos anima, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, lejos de reprender a María como Marta quería, Jesús elogia a María. María ha escogido la mejor parte, o sea, lo que es mejor. Nosotros podemos tener cosas que son buenas, pero nunca lo bueno va a superar a lo mejor. Era bueno ser hospitalario, era bueno cocinar, pero lo mejor era prestarle atención a la palabra del Señor, mis hermanos. Es lo mejor, y Jesús dice que esa parte no le será quitada. Lo que Dios nos da, mis hermanos, a través de su palabra, nadie nos lo puede quitar. Nadie lo puede arrebatar. De manera que la palabra de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas. Y muchas veces los creyentes estamos actuando como Marta cuando permitimos que nuestras vidas sean dirigidas por aquello que no es prioridad. Y usted puede poner lo que usted quiera ahí. Cuando permitimos que nuestras vidas sean dirigidas por aquello que no es prioridad, ir a los servicios de la iglesia, realizar quehaceres del hogar, o nuestro trabajo, llegar a nuestro trabajo, ser buenos empleados, todas esas cosas son buenas, todas esas cosas son importantes. Venir a los servicios de la iglesia es importante, pero cuando viene a ver usted está sentado ahí, está esperando que el pastor termine para usted irse, ¿qué tanto que habla? Caramba, qué largo, pero Dios mío, hoy estamos a 31, ¿verdad? María no pensaba de esa manera. Nada podía interrumpir la atención que María estaba prestando a la palabra de Jesús. De manera que María es un ejemplo en ese sentido que nosotros podemos seguir. Que nuestra prioridad, mis hermanos, sea prestar oído a la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestras vidas son importantes, pero es más importante que tú y yo prestemos atención a la palabra de Dios. Jesús sintió mucha hambre. Él tenía hambre y ciertamente necesitaba comer. Era una necesidad. Sin embargo, Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando los creyentes no están enfocados en su suprema prioridad, que debe ser oír la palabra de Dios, como estaba María, actuamos lamentablemente como Marta. Actuamos como Marta. Estamos desesperados, estamos preocupados y peor aún, las cosas no nos salen bien porque Marta desbarató esa reunión. La Biblia no nos habla qué pasó después, pero después de una situación así, pues ya uno no se siente muy bien, ¿verdad? Con la actitud, porque ciertamente ella quería dar hospitalidad, pero cuando tú creas tensión en el ambiente, pues ya la hospitalidad se pierde. Porque ciertamente en un lugar donde hay tensión, pues tú no te vas a sentir bien. Y cuando ella se expresa de esa manera y explota con esa ira reprimida, entonces crea una tensión. Pues esta mujer no quiere que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Esta mujer está incómoda. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que verdaderamente tienen valor. De lo contrario, vamos a ser Martas y Martos. Vamos a actuar como Marta. Nuestra suprema prioridad es oír la palabra de Dios. Tenemos que aprender, mis hermanos, a distinguir de lo bueno y de lo mejor. Y a saber elegir siempre lo mejor. Y David se expresa de una manera interesante en el Salmo 27, versículo 4, ¿verdad? Dice David en el verso 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. O sea, no era que David no tenía más que hacer, era que esta era la más importante para él. No es que usted no tiene vida, no es que usted no tiene más nada que hacer, no es que usted no trabaja, no es que usted se sienta en la iglesia y no sale. No, es que oír la palabra de Dios tiene que estar en primer lugar, mis hermanos. En Mateo capítulo 6, la Biblia nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Pablo también se expresa con relación a la importancia de la palabra de Dios en su vida en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está
delante. Yo voy olvidando lo que queda atrás. Lo que queda atrás no tiene tanta importancia como lo tiene la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos de Pablo, pudiéramos pensar en Pablo con todos los recursos que Pablo tenía, intelectuales y de diferentes índoles. Sin embargo, Pablo hacía una sola cosa: buscar conocer al Señor, buscar la palabra de Dios, buscar conocer a Jesús y ser hallado por Él, decía Pablo, mis hermanos. De manera que en esta hora nosotros pudiéramos meditar en la vida de Malta, ¿verdad? Para que este año nosotros dejemos un poco atrás nuestras actitudes un tanto martianas, ¿verdad? Refiriéndonos a Malta. Y que este año sea un año en el que nosotros podamos descansar en las cosas que verdaderamente tienen valor para nuestras vidas. La suprema importancia, la suprema prioridad para el creyente está en oír la palabra de Dios con gran interés. Que el Señor nos ayude a prestar oído a su palabra y a, como dice Santiago, a no ser oidores olvidadizos. Aquellos que oyen y no hacen. Jesús dijo en una ocasión, él comparaba al sabio, ¿verdad? A quien oye mi palabra le compararé a un hombre sabio, ¿verdad? Que oyó y puso por obra. Sin embargo, el que oyó la palabra y no la puso por obra, Cristo le llama necio. O sea, no basta con que nosotros oigamos, escuchemos la palabra, sino que podamos oírla y podamos ponerla por obra. A ese que la oye y la pone por obra, Jesús se refiere a él como uno que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los problemas, cuando vino el COVID, cuando vinieron la dificultad, cuando vinieron todo lo que vino, y la casa se mantuvo como firme, ¿verdad? El que oye mi palabra y la hace. Que el Señor nos ayude a oír su palabra y a ponerla por obra, porque así nosotros estamos construyendo sobre la roca, mis hermanos. Dios nos bendiga a todos. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor,